Buenas noches. Mi nombre es Rafael Segundo Garay González. Soy estudiante del programa de psicología del CECAT Sahagún. A continuación, quiero compartir con ustedes el desarrollo de la conceptualización a las preguntas orientadoras del curso de diagnósticos psicológicos. Bien, vamos al punto. Como primera medida, se nos cuestiona cómo se aborda la evaluación psicológica de los procesos psicológicos afectivos, personalidad, cognitivos, neuropsicológico, psicosocial, desde el enfoque histórico-cultural. Arias, en 2004, establece que la tarea fundamental del diagnóstico es para intervenir, y todo proceso de intervención implica la labor de evaluación y diagnóstico. Es esta la eterna relación biunívoca que se da entre estos dos procesos. Pues bien, hay una realidad muy plausible, y es que resulta una tarea poco práctica tratar de estandarizar los procesos de evaluación y diagnóstico psicológico, puesto que cada ser humano se ve movilizado por una serie de motivaciones muy diversas que incluso revelan el sinnúmero de diferencias que marcan a un individuo de otro. El ser humano es un ser humano histórico, y la historia particular de cada individuo es muy propia. Lo que a mí como individuo me moviliza tiene que ver con cada una de las experiencias que yo como individuo he vivido en el trasegar de mi existencia. Cada una de esas experiencias va a influir de una u otra manera en cómo se va a desarrollar el transcurso de mi existencia y de mis vivencias y de las vivencias que posteriormente voy a estar viviendo. En ese sentido, resulta muy difícil hacer una estandarización de la evaluación diagnóstica, puesto que cada individuo debe ser evaluado de manera particular, de acuerdo a sus experiencias y sus vivencias particulares. Es así como la génesis, el inicio de un trastorno X. Vamos a poner un ejemplo, un trastorno depresivo, ¿sí? Dos individuos que pueden estar viviendo trastorno depresivo generado, digamos que debido a un trauma propiciado por abuso sexual en su etapa infantil. Aun cuando sea el mismo trastorno, tiene los mismos criterios diagnósticos establecidos por el CIE-10 o el DSM-4 o el DSM-5 en la actualidad, hay que entender una particularidad, y es que lo que ha generado el trastorno tiene en realidad unas particularidades muy propias. Lo que el paciente 1 ha vivido en su experiencia, que a pesar de que ha sido un caso de abuso sexual, lo cierto es que tiene unas vivencias muy particulares. Igual, el paciente número 2 con trastorno depresivo, precisamente con unas vivencias particulares en la génesis del trastorno, tiene unas vivencias muy particulares. El contexto social, el contexto cultural, el contexto familiar, el contexto educativo, cada uno de esos elementos va a ejercer un influjo muy particular en ello. Lo cierto es que el enfoque histórico-cultural se afronta dentro de esa vivencia, y se adentra dentro en esas vivencias, valga la redundancia, porque incluye factores de tiempo, lugar y de todo el contexto que circunda al individuo. En ese sentido, el entorno donde el ser humano se desarrolla es el elemento de mayor grado de importancia en el enfoque histórico-cultural. ¿Por qué? Porque la interacción con el otro es el medio propicio que facilita el aprendizaje. Es por ello que la elaboración de una evaluación integral del individuo resulta imprescindible. Todo ser humano, dentro de la evaluación psicológica, necesita una evaluación holística que incluya todo el ser.
no puede ser segmentado, tiene que ser totalmente integral. Eh, puesto que es imprescindible que se tome como referente su realidad social y cultural, los cuales de una u otra manera van a influir en las diferentes esferas psicológicas del individuo, ¿sí? La psicología cultural y el psicólogo cultural intenta establecer una descripción y explicación del fenómeno intrapersonal, así como el grado de implicación e influencia que pueda tener el ambiente en la vida del sujeto y en la colectividad en la cual él se moviliza. En este contexto, también nosotros debemos tener en cuenta una particularidad, y es la parte aplicativa. Desde el enfoque histórico-cultural, una particularidad aplicativa está en la utilización de los test y las pruebas, ¿sí? Las pruebas estandarizadas. Es quizás uno de los ejemplos más relevantes y uno de los ejemplos que tiene quizá mayor fuerza y mayor piso, ¿sí? Puesto que los test se traducen en dos tipos, que pueden ser proyectivos o psicométricos, y poseen una adaptación a los contextos culturales de territorio muy en específico, lo que va a permitir, ¿sí? Centrarse en los elementos de personalidad afectivos y cognitivos, neuropsicológicos y psicosociales que constituyen la totalidad de las realidades individuales del sujeto. En este sentido, podemos entender cómo de una u otra manera, se aborda la evaluación psicológica en los procesos psicológicos, ¿sí? En los procesos psicológicos desde lo afectivo, desde la personalidad, desde lo cognitivo, neuropsicológico, psicosocial, desde ese enfoque histórico-cultural, donde la mayor relevancia está precisamente en el contexto y en la historia vivencial del individuo. Bien, eso en cuanto al primer cuestionamiento que se nos establece. En cuanto al segundo cuestionamiento, la segunda pregunta orientadora que nos atañe en esta actividad, nos preguntan lo siguiente. Desde el enfoque ecosistémico de Bronfenbrenner, ¿cuál es la relevancia del desarrollo en la dinámica proceso, persona, contexto, tiempo? Bien, Bronfenbrenner en 1987 dice que la ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo en desarrollo y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo. Bronfenbrenner es muy específico en cuanto a su teoría, en cuanto a su teoría ecosistémica, ¿sí? Nosotros los individuos nos movilizamos en unos contextos muy particulares, ¿sí? Y estos contextos van a influir de manera ya sea positiva o negativa en el desarrollo de nuestra dinámica. Por eso resulta indispensable establecer que los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la conducta humana. Así entonces, al afirmar que el funcionamiento psicológico de las personas está en gran medida influido en cuanto a la función de la interacción de la misma persona con el ambiente o el entorno que le rodea. Esta función de la interacción de la misma persona con el ambiente o el entorno que le rodea nos lleva a comprender el desarrollo humano como una constante acomodación entre el ser humano en su esencia y existencia y sus entornos más cercanos. Puesto que la relevancia de la importancia del enfoque ecosistémico se centra en el desarrollo de la dinámica proceso, persona, contexto, tiempo.
la adaptación del individuo en los ambientes que le rodean y que por ende hace parte y constituyen gran parte de su vida cotidiana, con elementos como la familia, los amigos, el trabajo. Todo eso va a influir. Entonces, de esta manera, los contextos en los que se moviliza y desarrolla la persona incluye diversos factores que se encuentran situados a diversos niveles que ejercen una influencia en los individuos, ya sea de manera directa o indirecta. Es por ello que resulta muy pertinente describir esos sistemas o esos ecosistemas en los cuales se desarrolla cada sujeto. Por eso Bronfenbrenner en su teoría ecosistémica habla de los microsistemas, ¿sí? Que es el nivel más cercano del sujeto, es precisamente el entorno más cercano, el entorno más próximo, y es el lugar en el cual el individuo puede interactuar cara a cara fácilmente, como el hogar, el trabajo, sus amigos. Luego encontramos el mesosistema. Este constituye las relaciones de dos o más entornos en los que la persona participa activamente, como la familia, el trabajo y la vida social. Lo que se puede traducir como un sistema de microsistemas, ¿sí? Mi microsistema de mi familia, el microsistema de mi trabajo, el microsistema de mis compañeros de la universidad. En todos esos yo interactúo como individuo y me acomodo a las particularidades de cada uno de esos entornos. Posteriormente, Bronfenbrenner nos habla de los exosistemas. Este hace referencia muy en específico a uno de los entornos que constituye, que no incluyen al individuo. Es decir, el individuo queda por fuera de. No hace parte activa de él, pero en los cuales se producen hechos que de una u otra manera le afectan, que de una u otra manera le afectan, vamos a decirlo, qué sé yo, yo hago parte de este sistema de la familia, pero ¿qué sucede? Que lo que sucede en el país me va a afectar de una u otra manera. O lo que sucede en el gobierno. Yo no estoy metido en la alcaldía, pero resulta que yo no estoy incluido allí, pero las decisiones que allí toman me van a afectar de una u otra manera. Y posteriormente están los macrosistemas, que se definen como los diferentes contextos culturales, de pensamiento, que de una u otra manera van a afectar de manera constitutiva a los sistemas de menor orden, así como los micro, los mesos y los exosistemas, y que nos permite establecer cierto grado de uniformidad, desde la forma como el contenido que los conforma, y que por ende resulta influido por los diferentes contextos culturales o ideológicos en los cuales se encuentra inmerso. Nosotros hacemos parte del macrosistema Colombia, ¿sí? Y todas esas realidades culturales que se suceden alrededor, de una u otra manera, influyen en nosotros. En este sentido, nosotros vemos claramente cómo estas realidades van a influir de una u otra manera en las realidades como se desarrollan nuestros procesos psicológicos. Nuestro desarrollo psicológico, la manera como nos afecta es precisamente gracias a ese tema contextual. Yo hago parte de, no estoy por fuera de, yo hago parte de un sistema, hago parte de una realidad. Y todas estas realidades, tanto históricos como culturales, como contextuales, como sociales, tienden y siempre van a influir de una u otra manera, ya sea de manera positiva, ya sea de manera negativa. En cualquier ámbito, estas realidades van a influir de una u otra manera, y van a ejercer un fuerte influjo en nosotros. Bien,
esto es lo que logramos, lo que logro hacer, conceptualizar en cuanto a estas dos preguntas orientadoras que se nos plantean en el desarrollo de la presente actividad. Ha sido un placer poder trabajar con ustedes y poder expresarles mis opiniones y la manera como trato yo de interpretar cada uno de los conceptos que se nos establecen y que se nos muestran dentro del desarrollo de esta temática. Es un placer poder trabajar con ustedes y les deseo que tengan una feliz noche. Hasta luego.